El polvo rojo de titán se arremolinaba alrededor de las botas de Gu Hin mientras caminaba por los túneles mineros. Habían pasado 25 años, desde que el cielo ardió y la tierra murió. 25 años desde que las criaturas altas y escamosas llamadas Caltren se lo habían llevado todo. De la humanidad. Ahora los sobrevivientes vivían en cajas de metal enterradas profundamente en esta luna fría, cavando cristales de la roca para impulsar las naves de sus amos. Gu Hin se detuvo en el túnel 7 y revisó su reloj. Los trabajadores deberían venir pronto a su hora de comer. Ahora tenía 47 años con mechas grises en su cabello negro y líneas profundas alrededor de sus ojos. Una vez había sido el teniente Gu Hin de la Fuerza de Defensa Terrestre. Él había volado cazas contra las naves alienígenas hasta el día en que dejaron caer su terrible arma y convirtieron su mundo natal en cenizas y veneno. El sonido de pasos resonó a través del túnel. Los mineros eran subiendo, con el rostro cubierto de polvo y los hombros encorvados por el pesado trabajo. Entre ellos estaba su hija. Así que, Min, tenía 24 años y nunca había visto un cielo azul ni sentido la lluvia sobre ella. Ella había nacido aquí, en esta prisión de metal y rock. Padre, entonces. Los hombres dijeron que cuando ella lo alcanzó, su voz estaba cansada, pero sus ojos brillaban. Los cristales son cada vez más difíciles de encontrar en las secciones profundas. Kyonsu cree que podríamos necesitar cavar nuevos túneles. Kyonsu caminaba detrás de ella. Había sido ingeniero en la tierra antes de la guerra. Ahora arregló las máquinas mineras e intentó mantenga el equipo viejo en funcionamiento. Estaba delgado y callado, pero su mente era aguda. Gu Hin confiaba en él. Los calarianos no lo harán. Como retrasos, dijo Gu Hin. Quieren que su cuota de cristal se cumpla todos los días. Entonces, tal vez deberían darnos mejores herramientas, dijo una voz joven. Era Taiyo, apenas 18 años. Él había nacido en los túneles como Zen, pero a diferencia de ella, él era enojado todo el tiempo. Las manos del niño temblaron mientras hablaba, y su rostro estaba pálido. Silencio, advirtió Gu Hin. Los calfarianos tenían dispositivos de escucha en todas partes. Hablar en contra de ellos significaba castigo o muerte. Caminaron hacia la zona de comedor, una gran sala de metal con mesas largas y luces brillantes. La comida siempre era la misma, barras de proteína grises y agua vitamínica. Los mantuvo vivos, pero nunca llenos. A su alrededor, otros trabajadores se sentaron en pequeños grupos, hablando en voces bajas sobre el trabajo del día. De repente, la habitación se quedó en silencio. Pasos pesados resonaron desde la entrada. Entró el guardia de Calaran, sus escamas verdes brillando bajo las luces. Él medía 8 pies, alto con ojos amarillos y dientes afilados. Detrás de él caminaba el supervisor Vexar, uno de los alienígenas que dirigían este complejo minero. La fría mirada de Vexar recorrió la habitación. Su voz sonó como un silbido bajo. La producción de cristales de hoy estaba por debajo de los niveles requeridos. Esto no es aceptable. Los humanos miraron hacia abajo a su comida. Nadie quería encontrarse con los ojos de los extraterrestres. ¿Qué tripulación era responsable de la sección 12? Preguntó Vexatar. Gu Hin sintió su carrera del corazón. La sección 12 era donde trabajaba el equipo de Taihao. Él miró al otro lado la habitación y vio al joven tratando de hacerse más pequeño. Respóndedme. Vexar silbó más fuerte. Se levantó lentamente. Le temblaban las piernas. Era mi equipo, señor. La roca estaba más dura de lo habitual. Hicimos todo lo posible, pero lo mejor de ti no fue suficiente. Vexar lo interrumpió. Quizás el hambre motive un mejor rendimiento. El extraterrestre asintió con la cabeza a su guardia. No habrá comida para todo el equipo de Tao durante 2 días. Fue un castigo común. Gu Hin lo había visto muchas veces antes. Pero mientras veía desmoronarse la cara de Tho, algo se agitó. Su pecho, algo que había enterrado profundamente durante 25 años. A la mañana siguiente, Gu Hin encontró a Tho colapsado en el túnel 12. La respiración del niño era superficial y su piel estaba frío. Los otros mineros se reunieron alrededor, pero nadie sabía qué hacer. Ellos llamaron para la unidad médica, pero todos sabían que llevaría demasiado tiempo. Tho abrió los ojos por última vez y miró a Gu Hin.
Quería ver la tierra de la que nos hablaste, susurró. Los árboles verdes y agua azul. Luego se fue. Cuando llegó el equipo médico de Calarian, miró el cuerpo solo un momento. Deshazte de él, dijo uno de ellos en su lenguaje silbante. Envíe a otro trabajadora. Reemplácelo. Se llevaron a Co como si fuera un equipo roto. No es una persona, no el hijo de alguien, solo otro humano muerto. Esa noche, Gu Jin no pudo. Duerme. Caminó por los pasillos vacíos de complejo, pensando en las últimas palabras de Tho. El chico nunca había visto una puesta de sol o escuché pájaros cantando. Había vivido y muerto en estos túneles de metal, soñando con un mundo que nunca conocería. Los pies de Gu Jin lo llevaron a las secciones abandonadas del complejo. Estas áreas habían sido selladas después de la minería. Accidentes, pero conocía los viejos códigos de acceso. Los túneles aquí eran oscuros y silenciosos, llenos de equipos rotos. Los calarianos se habían quedado atrás, en lo más profundo de la sección abandonada. Su linterna reveló algo que le hizo dejar de respirar. Detrás de una pared derrumbada, podía ver el borde de algo metálico. Apartó las rocas y los trozos de metal hasta que pudo verlo con claridad. Era un alijo de armas. Armas humanas escondidas aquí durante los primeros días de la invasión. Rifles de pulso, chalecos antibalas y explosivos. Cargos. Todo aún sellado en recipientes protectores. Los combatientes de la resistencia del pasado los habían escondido aquí, probablemente. Planeaban regresar, pero nunca regresaron. Gu Jin cogió uno de los rifles. Se sentía familiar en sus manos, como conocer a un viejo amigo. Durante 25 años, los calarianos les habían dicho que los humanos eran débiles, que habían sido fáciles de derrotar, que la resistencia era inútil. Pero aquí había una prueba de que los humanos se habían defendido. Habían planeado y preparado y se negaron a darse por vencidos incluso cuando todo parecía perdido. De pie en ese túnel oscuro, sosteniendo un arma de la vieja tierra, Gu Jin tomó una decisión. Tijo no sería olvidado. El chico sueña con ver que la tierra no moriría con él. Los calarianos pensaron que habían roto el espíritu de la humanidad. Ellos pensaron. 25 años de esclavitud habían convertido a los humanos en trabajadores obedientes que nunca se defenderían. Estaban equivocados. Gu Jin sonrió por primera vez en años, mientras miraba el efectivo de las armas. Mañana comenzaría a reunir gente en la que pudiera confiar. Entonces, hombres con su mente rápida, Kyung-woo con sus habilidades técnicas, otros que aún. Recordé lo que significaba ser libre. Los calarianos habían enjaulado a la humanidad. Ellos tenían. Los derribó y trató de quebrarles el ánimo. Pero habían cometido un error. Los habían dejado vivos. Mientras los humanos vivieron, la esperanza vivió con ellos. Habían pasado 3 meses desde Gu Jin. Encontré las armas en los túneles abandonados. Todas las noches, después del trabajo, se reunía con pequeños grupos de personas de su confianza. Se reunieron en rincones escondidos de complejo, hablando en susurros sobre cosas que podrían matarlos. Entonces, Min fue la primera persona a la que le contó sobre las armas. Ella lo había mirado fijamente durante mucho tiempo, luego asintió lentamente. ¿Qué hacemos con ellos? Ella había preguntado. Aprendemos a usarlos de nuevo. Gu Jin había respondido. Y encontramos a otros, que recuerdan lo que significa la libertad. Ahora, su grupo secreto había crecido a 30 personas. Estaba Kyung-soo, que gastó su tiempo libre estudiando tecnología calariana. Estaba Jung-hee, una mujer de unos 40 años que había sido piloto de combate. Antes de la invasión, sus manos todavía se movían como si estuviera volando cuando hablaba de los viejos tiempos. Había también Dong-gu, un hombre tranquilo que había sido estratega militar. Hablaba poco, pero cuando lo hizo, la gente escuchó. Se conocieron en el viejo almacén en lo profundo de la sección 9. Las luces se rompieron allí. Entonces usaron linternas pequeñas. El aire estaba frío y olía a óxido, pero era seguro. Los calarianos nunca llegaron a las áreas abandonadas. He estado observando los patrones de la guardia, dijo Dong-gu durante una de sus reuniones. Cambian de turno cada 8 horas. Siempre hay una brecha de 3 minutos cuando los túneles cerca de él. El área infantil no está vigilada. El área de los niños era lo que los humanos llamaban el centro educativo. Fue donde los calarianos mantenían a los humanos más jóvenes, enseñándoles a ser leales sirvientes del imperio.
Los padres eran. Solo se les permite ver a sus hijos una vez al mes. Era otra forma de quebrantar los espíritus humanos. 3 minutos no es mucho tiempo, dijo Yoon-hee. ¿Qué podríamos hacer con eso? Podríamos conseguir. Adentro, dijo Min. Todos la miraron. Ella había estado callada durante la mayor parte. Reuniones. Pero últimamente había estado haciendo más preguntas. He estado trabajando en sus sistemas informáticos. Creo que puedo. Haz que fallen las cerraduras de sus puertas. Gu-hin sintió orgullo y miedo al mismo tiempo. Su hija se estaba convirtiendo en una luchadora, pero pelear significaba peligro. ¿Cómo? Él preguntó. Entonces, Min sacó un pequeño dispositivo que había construido a partir de piezas de repuesto. Hyun-soo me ayudó a entender cómo funcionan sus dispositivos electrónicos. Esto puede enviar un señal que confunde su sistema de seguridad. Pero necesito estar cerca de la puerta. Es demasiado peligroso, dijo Gu-hin. Inmediatamente. Padre. Así que la voz de Min era tranquila pero firme. Nací en este lugar. Nunca he visto el cielo ni he sentido el viento en la cara. Esos niños allí son como yo, pero se les está enseñando a. Olvida que son humanos. Si no los ayudamos, ¿quién lo hará? La habitación estaba en silencio. Todos sabían que ella tenía razón. Los calarianos estaban robando más que solo mano de obra a la humanidad. Estaban robando el futuro. Tengo información que podría ayudar, dijo Kyung-gu. Parecía nervioso, como siempre lo hacía cuando compartía. Algo importante. Accedí a algunos de sus viejos registros. Encontré algo sobre la guerra. Él conectó su dispositivo a una pequeña pantalla que había reparado. Aparecieron imágenes. Batalla. Informes de hace 25 años, escritos en el idioma calariano, pero traducidos por sus computadoras. Mira esto. Kyo-young. Su señaló los números en la pantalla. Estos son sus informes de bajas de la invasión terrestre. Perdieron cientos de barcos, miles de soldados. La guerra duró 3 años, no los pocos meses que. Cuéntanos sobre. Gu-hin se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que nosotros no eran débiles. No fuimos derrotados fácilmente. Tuvieron que usar su arma asesina planetaria porque estábamos ganando. Algunos lugares tenían miedo de perder. Las palabras golpearon al grupo como electricidad. Durante 25 años habían sido. Le dijeron que los humanos eran inferiores. Esa resistencia no tenía sentido porque los humanos nunca podrían igualar la fuerza de Calarian. Pero, al final nos vencieron, dijo Yoon-hee en voz baja. Sí, pero mira cómo Kyung-soo cambió la pantalla. Usaron un arma que destruyó todo el planeta. No nos derrotaron en un combate justo. Ellos cometió asesinatos a una escala tan grande que incluso algunos de su propia gente se opusieron. ¿Por qué importa esto ahora? Preguntó uno de los miembros más nuevos. Dong-gu respondió. Porque significa que podemos luchar. Significa que tenemos una oportunidad. No son dioses. Solo son matones con armas más grandes. Y ahora también tenemos armas. Gu-hin agregó. No tantos y no tan avanzados, pero suficientes para empezar. El grupo comenzó a planificar su primera operación real. Irrumpirían en el centro educativo durante la guardia. Cambio. Entonces los hombres usarían su dispositivo para abrir las puertas. Un equipo pequeño iría adentro para liberar a tantos niños como sea posible. Los niños estarían escondidos en las secciones abandonadas hasta que podría averiguar qué hacer a continuación. Era peligroso y quizás imposible, pero también era esperanza. La noche de los muertos vivientes. Durante la operación, Gu-hin sintió que le temblaban las manos mientras revisaba su arma. Él no había. Sostuvo un rifle en 25 años, pero el peso se sentía bien. A su lado, el pecado estaba probando su dispositivo electrónico una vez más. ¿Estás listo? Él le preguntó. Yo estaba. Nacido listo, dijo con una pequeña sonrisa. Simplemente no lo sabía todavía. Ellos se movía a través de los túneles oscuros como fantasmas. Yoon-hee abrió el camino, su entrenamiento de piloto, ayudándola a navegar en él. Oscuridad. Dong-gu se mantuvo en comunicación con los vigías apostados en todo el complejo. Kung-soo tenía. Modificaron su equipo minero para que funcionara como arma si fuera necesario. Cuando llegaron al centro educativo, todo parecía normal. Los guardias estaban en sus puestos, caminando por sus rutas regulares.
Alguien esperó, detrás de una esquina, observando el tiempo cuidadosamente. Ahora, susurró Don Gu en su radio. Sam corrió hacia la puerta y presionó su dispositivo contra el panel de control. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego las luces en el panel. Salí. La puerta se abrió con un suave silbido. Entraron rápidamente. El centro estaba lleno de dormitorios donde vivían los niños. La mayoría dormía, pero algunos estaban despiertos y asustados. Cuando vieron a los adultos armados. «Estamos aquí para ayudar», le susurró Wu Jin. «Te llevaremos a un lugar seguro». Tomó más tiempo de lo planeado despertar a los niños y explicarles qué era sucediendo. A algunos de ellos se les había enseñado a temer a los humanos que no seguían las reglas alteranas, pero eventualmente 53. Los niños los siguieron fuera del centro. Casi habían regresado a las áreas seguras cuando comenzó la alarma. Gritando. Luces rojas parpadearon en todo el complejo. Voces calterianas gritaban órdenes en su duro lenguaje. Pesado. Pasos corrían por los pasillos. «¡Corre!», gritó Junji. Pero como ellos. Al llegar al cruce que conducía a la seguridad, aparecieron guardias calarianos desde ambas direcciones. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y sus armas ya estaban cargadas. En medio del grupo de niños asustados y adultos desesperados, Gu Jin se dio cuenta de la verdad. Se les esperaba. Alguien los había estado observando todo el tiempo. El comandante Texor salió del sombras, sus escamas azul oscuro en la iluminación de emergencia. Era más grande que los otros calarianos con cicatrices en todo el cuerpo, su cara y sus brazos. Cuando hablaba, su voz era como viento de invierno. ¿Pensabas que éramos humanos ciegos? ¿Tú lo hiciste? ¿Crees que no sabíamos de tus pequeñas reuniones y armas robadas? La trampa había sido perfecta, y ahora estaban atrapado en él. Las luces de emergencia pintaban todo de rojo mientras el comandante Texabores se paraba frente a ellos. Su amarillo. Los ojos se movieron lentamente a través del grupo de humanos y niños acurrucados en el pasillo. Detrás de él, una docena de Calarian. Los guardias sostenían sus armas de energía. «Listos, soltarán sus armas», dijo D con voz fría. «¿Lo harás? Entrega a los niños, y nos dirás los nombres de todos en tu pequeña rebelión». Gu Jin sintió su rifle, pesado en sus manos. A su alrededor, los niños lloraban en voz baja. Entonces Min se paró cerca de él. Su dispositivo aún se aferraba a sus dedos. Junji y Don Gu apuntaron con sus armas al guardias, pero estaban muy superados en número. «No te diremos nada», dijo Gu Jin. La boca de D se abrió en lo que podría. Ha sido una sonrisa mostrando sus afilados dientes. «¿Lo harás?» El dolor tiene una forma de haciendo los humanos muy habladores. Fue entonces cuando Don Gu tomó su decisión. El silencio. El estratega había estado estudiando el diseño del corredor mientras Tesbora hablaba. Vio el punto débil en el techo, donde el daño de la explosión anterior nunca se había reparado adecuadamente. «Saquen a los niños de aquí», gritó Don Gu. Él despidió a su rifle en el soporte del techo dañado. El metal y la roca comenzaron a caer, creando una barrera entre los humanos y la mitad de los guardias calarianos. En la confusión, Junji agarró a 3 niños y corrió hacia el pasaje lateral. Entonces Min usó su dispositivo para cerrar las puertas de emergencia detrás de ellos. Otros miembros de la resistencia se dispersó en diferentes direcciones, cada una llevándose a algunos de los niños rescatados, pero Don Gu se quedó detrás. A medida que el techo continuaba derrumbándose, siguió disparando a los guardias, dando tiempo a los demás para escapar. La explosión de energía de Calaran lo golpeó en el pecho. Cayó, pero siguió disparando hasta que su rifle quedó vacío. «Vete», él gritó a Gu Jin. «Sálvalos». Esas fueron sus últimas palabras. Gu Jin corrió con Somen y 12 niños a través de los túneles de mantenimiento. Detrás de ellos, podía escuchar a Tesbore rugiendo órdenes a sus tropas. El comandante estaba enojado, y los calarianos enojados eran peligrosos. Llegaron al antiguo trastero donde su grupo usualmente se conocieron. Ya no era seguro, pero era el único lugar que todos conocían. Uno por uno, llegaron otros miembros de la resistencia. Junji vino con su grupo de niños. Kyonsu regresó con 5 niños más y otros 2 adultos, pero algunos no regresaron en absoluto. Ellos atrapó a Junik
dijo Yunji en voz baja. Yunik había sido general durante la guerra terrestre. Ahora era viejo, pero seguía siendo duro. Los vi arrastrándolo. Habían salvado a 38 niños, pero perdieron a 7 buenas personas. Dong-gu estaba muerto. Otros 6 fueron capturados, entre ellos Su, el líder militar más experimentado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los más nuevos. Miembros. El miedo era claro en su voz. Antes de que Gu Jin pudiera responder, las luces. Salí. La energía de emergencia se activó unos segundos después, pero el mensaje era claro. Los calarianos estaban cerrando secciones del complejo para atraparlos. Nos separamos, dijo Gu Jin. Pequeño. Grupos. Lleva a los niños a las zonas abandonadas más profundas. Escóndelos donde los calarianos no miren. ¿Y luego qué? Entonces, preguntó Ming. Gu Jin no tuvo una buena respuesta. Habían asestado su primer golpe contra sus captores, pero el costo ha sido terrible. Y ahora el favorito haría que todos los humanos pagaran por su desafío. A la mañana siguiente, comenzó el castigo. Teabore reunió a todos los trabajadores humanos en el área de montaje principal. El capturado. Los miembros de la resistencia fueron sacados encadenados. Yun apenas podía pararse. Su rostro estaba ensangrentado y su ropa rasgada. Pero sus ojos seguían siendo desafiantes. Estos humanos cometieron crímenes contra el imperio. Texabor anunció, ellos lo harán. Sirva de ejemplo. Las ejecuciones fueron públicas. De quería que todos los humanos vieran qué pasó con aquellos que se defendieron. Pero sucedió algo inesperado. Como el primer prisionero fue presentado, en lugar de suplicar misericordia, el hombre se mantuvo erguido y miró directamente a su verdugo. Muero libre, dijo, claramente. Eso es más lo que jamás serás, dudó el guardia de Calterion por un momento. Él nunca había escuchado un. Los humanos hablan con tanta fuerza mientras enfrentan la muerte. Uno por uno, cada miembro de la resistencia capturado enfrentó la ejecución de él. De la misma manera, no se rompieron. Ellos no suplicaron. Murieron con dignidad. Y las últimas palabras fueron mensajes de esperanza para los humanos que observaban. Cuando era de Yunik, a su vez, el viejo general miró a la multitud de trabajadores. La sangre corría por su rostro, pero su voz era fuerte. Los jóvenes me preguntaron si valía la pena esta pelea. Dijo, les dije que no se trataba de ganar o perder. Se trata de recordando quiénes somos. Somos humanos, y los humanos no nos rendimos. La energía, la explosión que lo mató también encendió algo en los corazones de quienes lo observaban. Pero Tesbore no había terminado. Él ordenó ejecuciones aleatorias entre los trabajadores regulares. 10 humanos murieron por cada niño rescatado. Se duplicaron las cuotas de trabajo. Las raciones de comida se redujeron a la mitad. Se negó atención médica a cualquiera que pareciera enfermo o cansado. El comandante pensó que estaba aplastando la rebelión. En cambio, él lo estaba alimentando. En los túneles ocultos, Gu Jin encontró 2 nuevos aliados que no esperaba. He-Wu era un científico que había fingido ser un simple trabajador de mantenimiento durante 25 años. Ella había mantenido su conocimiento en secreto, temerosa de llama la atención, pero las ejecuciones cambiaron de opinión. Los he estado estudiando, le dijo a Gu Jin cuando se conocieron en la parte más profunda de la sección abandonada. Los calarianos no son tan fuertes como pretenden ser. Su armadura tiene debilidades. Sus armas tienen límites. Ella le mostró diagramas que había dibujado, secreto a lo largo de los años. Hay una frecuencia que interrumpe sus escudos de energía. Y estos cristales que hemos ido, minería, se pueden convertir en armas si sabes cómo. La otra nueva aliada era Subin, una mujer que había trabajado en él. Áreas de preparación de alimentos bien. Era grande y fuerte, con cicatrices en los nudillos por peleas con otros prisioneros. Pero esas peleas habían sido una tapadera. Subin había sido sargento de la Marina antes de la invasión y había estado en silencio, entrenando a personas en combate cuerpo a cuerpo durante años. La mitad del personal de cocina sabe pelear, les dijo. Hemos estado esperando a que alguien nos dé una razón para usarlo. Los niños que habían rescatado se convirtieron en símbolos de esperanza. Escondido en él, túneles abandonados, hablaban sobre el mundo exterior, describieron sus rescatistas.
Dibujaron cielos azules y árboles verdes en las paredes del túnel. Su risa resonó a través de la oscuridad, recordándoles a todos por lo que estaban luchando. Entonces los hombres pasaban horas enseñándoles sobre la tierra y la libertad. Ella les contó historias que su padre le había contado sobre pájaros y flores y lluvia. Los niños se aferraban a cada palabra, pero el verdadero cambio llegó 2 semanas después de las ejecuciones. Un grupo de guardias calarianos intentó sacar a más niños de las zonas de estar para educación adicional. Esta vez los trabajadores humanos no se limitaron a mirar, se defendieron. Comenzó con una mujer, negándose a dejar ir a su hijo. Entonces sus vecinos se adelantaron para ayudarla. En cuestión de minutos, todo el corredor estaba lleno de humanos atacando a los guardias. Con herramientas mineras y manos desnudas, el levantamiento se extendió por el complejo como fuego. Los humanos que habían estado en silencio durante 25 años de repente encontraron sus voces. Ellos usó el equipo modificado de Kyosu para defenderse. Siguieron el entrenamiento de Subin para abrumar a los guardias. Ellos convirtió el conocimiento de Hughes en armas. Por primera vez desde la invasión, los humanos estaban ganando. Pero Wu Jin sabía que esto era solo el comienzo. Tevor pediría refuerzos. Las flotas de Calterion vendrían. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Mientras miraba, trabajadores humanos celebrando su primera victoria en una generación, pensó en Dongwu, Sacrifice y Yun. Las últimas palabras de Six habían muerto para demostrar que el espíritu humano no podía romperse. Ahora era el momento de demostrar que tenían razón. La noticia se difundió más rápido de lo que el comandante Texabore pudo detenerla. Los dispositivos de comunicación ocultos que Kunzu había construido llevaron la noticia del levantamiento de los titanes a prisioneros humanos en todo el mundo. Sistema solar. En Europa, un exastronauta llamado Sangu escuchó el mensaje mientras trabajaba en las minas de hielo. En Ganímedes, un ingeniero llamado Aijin escuchó la voz de Somin diciéndoles: esa libertad era posible. En cuestión de días, la rebelión se había extendido a 12 diferentes lunas y estaciones espaciales. Gu Jin se paró en lo que solía ser la sala de control principal del complejo Titán. Los humanos lo habían tomado hace 3 días junto con la mayoría de la instalación. Los guardias calarianos quedaron atrapados en unas pocas secciones pequeñas, llamando desesperadamente por ayuda que estaba tardando demasiado en llegar. Estamos recibiendo informes de todas partes, dijeron los hombres, mirando desde la estación de comunicación. Europa Base es gratis. Los humanos allí tomaron el control de la atmósfera. Procesadores. Ganímedes sigue luchando, pero Jin dice que han capturado la central eléctrica principal. Era difícil de creer. Durante 25 años, los humanos habían sido prisioneros. Ahora, en solo una semana, estaban ganando batallas en todo el sistema solar. Pero Gu Jin sabía que se avecinaba la verdadera prueba. ¿Qué pasa con la flota calariana? Él preguntó. Kyongbu parecía preocupado mientras revisaba sus instrumentos. 3 cruceros pesados acercándose a Titán. Estarán aquí en 6 horas. Y hay más barcos moviéndose hacia Europa y Ganímedes. Los calarianos finalmente fueron, respondiendo con fuerza seria. Las pequeñas unidades de guardia en cada complejo penitenciario habían sido fáciles de abrumar, pero los buques de guerra, con las armas pesadas, era un problema diferente. ¿Podemos luchar contra ellos?, preguntó Junji. Ella había estado estudiando los sistemas de armas que habían capturado del complejo. No directamente, dijo Hugh. Ella había estado trabajando con Kunzu para entender la tecnología Calterion capturada. Pero tengo una idea. Estos cristales mineros que hemos ido cavando almacenan enormes cantidades de energía. Si podemos sobrecargarlos en el momento adecuado. Ella les mostró sus cálculos en una computadora calariana capturada. Podríamos crear una retroalimentación de energía a través de sus sistemas de energía. Eso podría inutilizar sus naves o al menos lastimarlas gravemente. ¿Podría?, preguntó Subin. Ella había estado organizando los combatientes humanos en unidades militares adecuadas. Ese no es un gran plan. Es el único. Tenemos un plan, dijo Gu Jin, a menos que alguien tenga una idea mejor. Las horas pasaron rápidamente mientras se preparaban para la batalla. Los humanos habían aprendido a usar las armas calfarianas que habían capturado, pero todavía estaban muy superados en armas.
Sus únicas ventajas eran la sorpresa, la desesperación y el conocimiento de que no tenía a dónde correr. Entonces los hombres trabajaban en la estación de comunicación coordinándose con los demás bases humanas. Su voz se había convertido en un símbolo de esperanza en todo el sistema solar. Cuando ella hablaba, la gente escuchaba y encontré el coraje para seguir luchando. Sang-woo informa que Europa está lista. Ella le dijo a su padre que han convertido su hielo. Equipos de minería en armas. IJYN dice que Ganímedes ha hecho algo similar con sus procesadores atmosféricos. Eso. Asombrado Woo Jin de lo rápido que los humanos se habían adaptado. Dals cualquier tipo de herramienta y encontrarían la manera de convertirlo en un arma. Los caltarianos tenían una tecnología superior, pero la usaban igual. Camino cada vez. Los humanos eran diferentes. Improvisaron y cambiaron y encontraron nuevas soluciones a problemas imposibles. Los barcos calfarianos llegaron exactamente cuando Kyoyongu había predicho. 3 cruceros masivos, cada uno lo suficientemente grande como para destruir todo el complejo Titán con un solo bombardeo. Sus cascos oscuros bloquearon las estrellas a medida que avanzaban hacia el ataque. Posición. Este es el comandante Tesbore. Llegó la voz por el sistema de comunicación. Ríndete ahora y tus muertes. Será rápido. Continúa resistiendo y haré que tu sufrimiento dure días. Woo Jin recogió la comunicación. Dispositivo. Por un momento, pensó en todos los humanos que habían muerto en este lugar durante los últimos 25 años. Él pensó. Sobre Tayo, que nunca había visto una puesta de sol. Sobre Donggu, que había muerto para salva a los niños. Sobre Yuni, que había enfrentado la ejecución con dignidad. Esto es, Teniente Woo Jin de la Alianza de Liberación Humana, dijo. Rechazamos sus términos. Preferiríamos morir, libres que vivir como esclavos. Entonces morirás, respondió Texabore. El bombardeo comenzó de inmediato. Explosiones de energía de los cruceros golpearon la superficie de Titán, sacudiendo todo el complejo. Pero los humanos se habían preparado para esto. Habían trasladado a todos a los túneles más profundos donde la roca protegería. Ellos del peor daño. Ahora, gritó Higu. Kyonsu activó el dispositivo. Habían construido a partir de cristales mineros y capturado la tecnología Calterion. Por un momento, no pasó nada. Entonces, los cristales de todo el complejo comenzaron a brillar cada vez más. La retroalimentación de energía viajó a través del poder. Conductos que conectaban el complejo con las naves de Kalarán. Fue diseñado para llevar energía a las embarcaciones, pero ahora llevaba algo más. Una oleada de energía bruta que sobrecargó sus sistemas. Los escudos del primer crucero fallaron. Completamente. La segunda nave perdió potencia ante sus armas. El tercero comenzó, girando fuera de control como su. Los sistemas de navegación fallaron. Funcionó, gritó Junji. De hecho funcionó. Pero, la victoria tuvo un costo. La oleada de energía también había quemado la mayoría de sus propios sistemas. Y Kyonsu había sido pararse demasiado cerca de los cristales sobrecargados cuando se descargaron. Woo Jin lo encontró colapsado cerca de la energía. Generador, su cuerpo quemado por la descarga eléctrica. El ingeniero silencioso que había ayudado a construir su rebelión era muriendo. ¿Los conseguimos? Kyongu preguntó débilmente. Los tenemos, dijo Woo Jin, arrodillado junto a su amigo. Los 3 barcos están lisiados. Kyongu sonrió. Bien, eso debería darles a los demás tiempo para prepararse. Tosió y sangró. Apareció en sus labios. Cuida de Esmen. Ella va a hacer grandes cosas. Esos fueron sus últimas palabras. La batalla por Titán había terminado, pero la guerra se estaba extendiendo. Llegaron informes de todo el mundo. El sistema solar. Los humanos luchaban en 20 mundos y estaciones espaciales diferentes. Estaban usando cada pieza de conocimiento, cada arma improvisada, cada truco desesperado que se les ocurrió. Subin había organizado a los capturados. Soldados calarianos en detalles de trabajo, obligándolos a reparar el daño que su bombardeo había causado. Fue satisfactorio ver a los extraterrestres hacer trabajo manual para variar. Más importante aún, los equipos de Sububin habían encontrado algo en los archivos de datos capturados. Listas de otras especies que los calarianos habían conquistado. Ubicaciones de mundos prisión. Códigos de comunicación para otras poblaciones esclavas.
No somos los únicos. Luchando, Zubin informó a Gu Jin. Hay rebeliones comenzando en otros 3 sistemas estelares. El Imperio Calfariano está lidiando con levantamientos en todas partes. Esa noche, mientras Gu Jin caminaba por el complejo que ahora era verdaderamente suyo, él encontré a Esman en la sala de comunicación. Ella estaba hablando con combatientes humanos en toda la galaxia, coordinando sus esfuerzos y compartiendo información táctica. Los seres Borak de Silicia en Beta Centauri se han unido a la lucha, le dijo ella. Algo llamado la especie de energía Luxari está atacando las líneas de suministro de Calarios cerca del sector de Andrómeda. Conviértete en la voz de la rebelión, dijo Gu Jin con orgullo. Kyonsu habría sido mejor en esto, respondió Sin con tristeza. Él entendía la tecnología mejor que nadie. Pero entiendes a la gente, dijo Gu Jin. Y eso es lo que necesitamos ahora. La esperanza se propaga de persona a persona, no de máquina a máquina. Durante las siguientes semanas, llegaron más victorias. Europa había derrotado a una flota de Calarán usando asteroides de hielo como armas cinéticas. Ganímedes había convertido sus procesadores atmosféricos en escudos defensivos planetarios. Los humanos en Marte habían capturado todo el depósito de suministros y estábamos usando las armas para armarnos. 6 meses después del primer levantamiento en Titán, la liberación humana. Alliance había crecido más allá de lo que Gu Jin podría haber imaginado. Lo que comenzó como 30 personas desesperadas en un trastero, se había convertido en un movimiento que abarcaba la galaxia. 2 millones de humanos habían sido liberados de los mundos prisión calarianos, y ellos. Estábamos todos listos para luchar. Gu Jin se paró en el puente de un crucero Calterion capturado, mirando a una flota de humanos. Barcos. Algunas eran naves enemigas robadas. Otros fueron reconstruidos barcos mineros y los transportistas de carga se convirtieron en armas de guerra. Ninguno de ellos parecía un buque de guerra adecuado, pero estaban tripulados por personas que no tenían nada más que perder. Los sensores de largo alcance están captando la flota de batalla de Calarian, informó Nara, brillante estratega que se había unido a ellos desde la base Europa. Es la armada más grande que jamás hayan reunido. 300 barcos, incluido su buque insignia, The Minion of Stars. Esmen levantó la vista desde su estación de comunicación. Ahora era la directora de inteligencia de toda la alianza, coordinando con grupos de resistencia en docenas de sistemas estelares. Los seres de silicio Borak son en posición cerca de los planetas exteriores. Las criaturas de energía Luxari están listas para interrumpir sus líneas de suministro. Todo humano. Las fuerzas están esperando. El plan que habían desarrollado era imposible por cualquier medida razonable. El Imperio Calariano había decidido aplastar la rebelión humana de una vez por todas. Estaban enviando su flota más grande, comandada por Sus, almirante más experimentado, para destruir cada nave humana y base en el sistema solar. Los humanos iban a dejar. Vienen y luego atacan directamente al mundo natal de Calarian mientras su flota estaba ocupada con las fuerzas señuelo. ¿Eres tú seguro de esto?, preguntó Jun, el feroz guerrero que comandaba sus barcos de asalto. Si estamos equivocados acerca de su hogar, defensas mundiales, moriremos por nada. Hemos estado muriendo por nada durante 25 años, respondió Gu Jin. Al menos, esta vez, morimos tratando de ganar. La inteligencia provino del análisis de Hughes de la computadora Calterion capturada. Archivos. El mundo natal del imperio estaba defendido por sistemas automatizados y una pequeña flota de guarnición. La mayoría de la fuerza militar se extendió por sus territorios conquistados, manteniendo esclavizadas a otras especies. Si los humanos podría llegar al mundo natal y transmitir la verdad sobre las debilidades de Calterion, podría inspirar rebeliones en todas partes. La galaxia. La flota calariana llegará a Júpiter en 18 horas. Nara. Reportado. Ahí es cuando comenzamos la fase final. A medida que pasaban las horas, Gu Jin encontró el mismo pensando en todas las personas que los habían traído a este momento. Dong Gu, que había muerto para salvar al niños. Kyonsu, que se había sacrificado para derrotar a los cruceros en Titán. Yunik, que había muerto en lugar de traicionar la causa de la libertad. Todos habían creído que los humanos no podían ser quebrantados. Ahora era el momento de probarlos. Correcto. La batalla comenzó,
exactamente como estaba previsto. La enorme armada de Calarán. Llegaron a Júpiter y encontraron a la flota humana esperándolos. Para los alienígenas, parecía que los rebeldes se habían reunido. Toda su fuerza para una última posición desesperada. Todos los barcos, esto es, Almirante Vex Corán de la Armada Imperial Calterana, llegó la transmisión. Ríndete ahora y acepta la extinción o cazaremos a todos los humanos de la galaxia y los haremos sufrir antes que ellos. ¿Morir? Entonces los hombres respondieron por toda la humanidad. Su voz era tranquila y fuerte, ya que llegó a todos los barcos de ambas flotas. Esto es así, hombres de la Alianza de Liberación Humana. Tenemos un mensaje para ti. Nosotros no tienen miedo. Nunca nos rendiremos. Y nunca dejaremos de luchar hasta. Cada jaula que has construido está rota y cada esclavo que has tomado es libre. La batalla espacial que siguió no se parecía a nada en la historia galáctica. Barcos humanos improvisados a partir de la minería. El equipo y las piezas recuperadas se enfrentaron a la flota militar más avanzada de la galaxia. Deberían haber sido destruido en minutos. En cambio, lucharon como demonios. Pilotos humanos utilizados. Tácticas que los Calterans nunca habían visto. Se escondieron detrás de asteroides y lanzaron ataques sorpresa. Convirtieron sus barcos mineros en bombarderos suicidas, embistiendo barcos enemigos. Ellos usaron su conocimiento de la tecnología calariana para hackear sistemas enemigos y volver sus propias armas contra ellos. Pero la verdadera batalla fue sucediendo en otro lugar por completo. Mientras los calarianos se enfocaban en la flota de Júpiter, un pequeño grupo de naves humanas se deslizó a través de rutas hiperespaciales no detectadas hacia el mundo natal enemigo. Gu Jin dirigió personalmente a esta fuerza, con Sin Yun y 50 de sus mejores luchadores. El viaje duró 3 días. Cuando llegaron al mundo natal calariano de Kelter, encontraron exactamente lo que Hugh había predicho. Las defensas eran fuertes, pero automatizado. La mayor parte de la flota de guarnición había sido enviada para hacer frente a otras rebeliones en toda la galaxia. Comienzo. Transmitido en 30 segundos, anunció Esmen desde su estación. Ella había preparado un mensaje que sería transmitido a cada mundo esclavizado simultáneamente. Contenía todo lo que habían aprendido sobre las debilidades de Calarian, prueba de que el imperio podría ser derrotado y grabaciones de victorias humanas. Pero primero, tuvieron que desactivar el planetario. Cuadrícula de defensa. La batalla por Keltara fue rápida y brutal. Las naves humanas se zambulleron a través de la atmósfera utilizando su pequeño tamaño para evitar los sistemas de defensa automatizados. Jun dirigió equipos de asalto que instalaciones clave capturadas en la superficie del planeta. En cuestión de horas, tenían el control de las matrices de comunicación. Fue entonces cuando llegó el comandante Tesor. El comandante calariano había abandonado la batalla de Júpiter para perseguir al humano. Fuerza de ataque. Su buque insignia surgió del hiperespacio justo cuando Esmen comenzó su transmisión en toda la galaxia. ¿Crees que tú has ganado algo aquí? La voz de D llenó los canales de comunicación. Ustedes son insectos jugando a ser guerreros. Y te aplastará personalmente. Entonces ven y pruébalo, respondió Wu Jin. El enfrentamiento final tuvo lugar a bordo del buque insignia de D. Gu Jin dirigió un grupo de abordaje a través de los pasillos de la nave alienígena, abriéndose camino hacia él. Puente. La tripulación de Calarian luchó desesperadamente, pero nunca se habían enfrentado a humanos que realmente creyeran que podían ganar. Cuando Gu Jin finalmente se enfrentó a Tesor en combate singular, el comandante alienígena confiaba en la victoria. Era más grande, más fuerte y estaba armado con armas superiores. Pero mientras luchaban, sucedió algo extraño. D comenzó a darse cuenta que su oponente no tenía miedo. Durante 25 años, los humanos habían estado rotos y derrotado. Habían suplicado misericordia y aceptado su destino. Pero este humano luchó como alguien que ya había ganado. ¿Por qué no me temes? Tesbor exigió mientras se rodeaban el uno al otro en el puente. Porque ya perdiste, respondió Wu Jin. Perdiste el momento en que pensé que podrías romper el espíritu humano. Perdiste cuando mataste a Atjo y pensaste que no nos importaría. Perdiste cuando ejecutaste a nuestros amigos y pensaste que no lo recordaríamos. Has estado perdiendo durante 25 años. Simplemente no lo sabías.
La pelea terminó cuando Gu Jin le mostró a Tesbore algo que el comandante nunca había visto antes. Grabaciones de cada humano que había elegido la muerte en lugar de la rendición. Cientos de rostros, todos ellos desafiantes en sus momentos finales. Todos de ellos demostrando que algunas cosas no se podían conquistar. El testamento de Exabore se rompió antes que su cuerpo. Un año después, Gu Jin se paró con Sin en una ladera con vista a la construcción de New Seoul, la primera ciudad humana construida en él, recuperando la Tierra. La atmósfera del planeta estaba siendo limpiada lentamente por la tecnología compartida de sus alienígenas aliados. Barcos llenos de humanos liberados llegaban todos los días, regresando a casa a un mundo que habían pensado perdido para siempre. Así que Min estaba embarazada ahora, cargando el primer hijo en nacer en libertad desde la invasión. Ella observó el trabajo de construcción con una sonrisa en su rostro. Cara, ¿qué le dirás a tu hijo sobre todo esto? Preguntó Gu Jin. Diles lo que me dijiste, respondió Sin. Que los humanos no se rindan. Esa libertad vale cualquier precio. Y, que mientras recordemos quiénes somos, nadie puede derrotarnos verdaderamente. Por encima de ellos, barcos de docenas de especies volaron a través del cielo azul de la Tierra. El imperio calfariano se había derrumbado cuando el mundo se levantó en rebelión. La galaxia era libre, y había aprendido una lección importante sobre lo pequeño. Especies obstinadas del tercer planeta. La humanidad había sido golpeada. Ellos habían sido habían sido enjaulados, pero nunca habían sido conquistados. Y ellos nunca lo serían.